carne del camarote. Precisamente lo que hacía falta, manos a la obra. Tendrá que empezar por el techo, que es el único sitio que no está ocupado todavía. Chavales, ¿qué pasa? Soy la FEXAC. Efectivamente. La belleza del caos. Hemos estado esperando toda la tarde, camarero. Pero pensad una cosa, si no hubiese habido un buen director, quizá jamás se habría podido rodar la escena del camarote de los hermanos Mars. Por eso, hoy es un día importante. Si la FEXAC fuese una película, hoy sería el cumpleaños de su director, Luis. ¡Feliz cumpleaños! Gracias a ti a la FEXAC no se la lleva el viento. Sabe más ese dormido que yo despierto. Sí, acostumbra a dormir así. Ahora está medio dormido. Sí, pues adopta unas posturas muy cómodas. Vamos, Tomás. ¿Bien? Soy el plomero. Tengo aquí esa calefacción. ¿Puede usted empezar por el rubio ese? Despierta, Tomás. Que vamos a comer. Si no fuera por Golden, no tendríamos este camarote. Pues tengo un momento. ¿Bien? ¿Han llamado a la manicura? No, pero adelante. No se me había ocurrido llamarlo, pero ahora